Hola, mi nombre es Andrés Peña, yo soy gestor de portafolios del área de inversiones de BBVA Asset Management, Sociedad Fiduciaria. En el día de hoy traemos el comentario semanal. Aquí vamos a estar muy enfocados en la política monetaria tanto de Estados Unidos y de Colombia, es decir, vamos a dividir un poco el comentario en un contexto externo y un contexto local. Ya hablando de este contexto externo, como habíamos mencionado, vamos a enfocarnos un poco sobre la reunión de política monetaria por parte de la Fed, la cual se dio el 31 de julio, en donde se redujeron 25 puntos básicos. Un poco para darle contexto a cómo venimos en términos de política monetaria en la Fed. La Fed viene desde el año pasado con unos cambios bastante drásticos que han tenido unos efectos bastante importantes en los mercados internacionales. Estos cambios, primero, pues la Fed había tenido un discurso en el cual estaba señalizando al mercado un incremento en las tasas de interés en el 2019. Esto pues fue, digamos, hacia más o menos mediados de septiembre. Luego, en enero, se dio un cambio a la postura de política monetaria, en donde anunciaron que posiblemente mantendrían quietas las tasas en lo corrido del año. Y ya, digamos, en lo que fue abril, mayo y junio, en diferentes instancias como discursos o en la reunión pues, que tienen periódicamente, se le dijo al mercado pues, que si estaban contemplando una reducción de tasas. Cuál es la motivación de la reducción de tasas? Y esto fue bastante explícito en el comunicado. Una es pues, que las implicaciones que ha tenido sobre el panorama económico algunos eventos globales. Estos eventos globales puntualmente son la guerra comercial y las tensiones que ha tenido esto en general en el outlook macroeconómico de las principales economías, pues hablando de Estados Unidos, Europa, China y Japón. Y esto pues las implicaciones que podría tener hacia adelante en el crecimiento de Estados Unidos. Por otra parte, se argumenta que las presiones inflacionarias están bastante ausentes. Recordemos que el año pasado tuvimos algo de presiones inflacionarias en Estados Unidos. Sin embargo, este año pues la cifra de inflación ha estado bastante estable y no se ve hacia adelante, por lo menos en lo que demuestran las expectativas de inflación, que vayan a haber algunos datos inesperados que alejen de este 2% que es el objetivo de la Fed. Entonces, esta decisión pues, de la reducción de tasas ya la tenía bastante descontada el mercado, pero sin embargo tiene un impacto bastante importante, sobre todo en el nivel de la liquidez global, en donde pues seguimos irrigando la liquidez, seguimos con un nivel de liquidez bastante alta, y esto pues es bastante beneficioso para los países emergentes, puesto pues que el apetito por riesgo se va a este tipo de activos, pues sobre todo pues al mercado de bonos y en otra medida al mercado accionario. Como comentaba, el mercado ya tenía un poco descontado, teniendo en cuenta pues, que la Fed ya había dado algunas señales sobre este recorte. Incluso estaban descontando con una probabilidad no despreciable un recorte de 50 puntos básicos. Es por esta razón que nosotros, ya leyendo un poco el comunicado y viendo la conferencia de prensa por parte de Jerome Powell, vemos que esta decisión puede decepcionar en alguna medida a algunos inversionistas, puesto que no se anunció, digamos, un inicio de unos recortes de tasas de interés de una manera prolongada, sino se hizo un énfasis en que posiblemente esto pues es un recorte como para tomar un seguro del crecimiento actual que se tiene en Estados Unidos, y un poco pues para prevenir, digamos, que exista algún choque externo por parte de esta guerra comercial. No se descartó que haya unos recortes adicionales, pero tampoco se hizo mucho énfasis en que se iba a continuar con una política monetaria absolutamente como expansiva. Entonces consideramos que es importante tener alguna cautela en las próximas semanas, y pues que la Fed va a estar bastante dependiente, y sus decisiones van a estar bastante dependientes de los datos que vienen
próximamente. Digamos, para esta semana es importante tener en cuenta los datos de empleo en Estados Unidos. Acá también es importante destacar que la Fed ha destacado que el nivel de empleo en Estados Unidos es bastante sólido. Recordemos que actualmente la tasa de desempleo está en 3.6%, el cual es una cifra que es probablemente la más baja de los últimos 50 años. Entonces, pues estos datos de empleo, si siguen estando muy sólidos, pues todavía le dan espacio a la Fed para que continúe con su política monetaria, digamos, en medio de cierta estabilidad, o que no tenga pues unas presiones así muy altas como para seguir incrementando pues los recortes, o dando unos mayores recortes a la tasa de interés. Entonces, pues acá nosotros vemos un poco de calma en cuanto a las proyecciones de los activos. Vemos que pues ya tenían bastante descontada esta decisión, y pues estaremos un poco más mirando hacia adelante cómo estén saliendo los datos en Estados Unidos, sobre todo pues en términos de confianza y de producción en general. Ya pasando al contexto local, también vamos a hablar un poco sobre la política monetaria. El pasado viernes tuvimos la reunión del Banco Central, en donde pues, se dejó inalterada la tasa de interés, y también pues, no se dieron anuncios relevantes sobre las intervenciones que puede haber en el mercado cambiario. Para destacar, es importante tener en cuenta que sí se nombró un poco una revisión hacia la proyección de crecimiento de la economía colombiana, la cual pues venía del 3.6%. Se redujo teniendo en cuenta pues que el primer trimestre no fue tan provechoso, pues teniendo en cuenta que el sector de la construcción viene, digamos, decepcionando un poco las cifras, que no ha sido así con otros sectores como ha sido minería y el sector financiero. Por el lado de la inflación, ven que está pues bastante controlada dentro del rango meta. Sin embargo, hemos visto que la encuesta de expectativas del Banco de la República ha reflejado un incremento en lo que está esperando los agentes del mercado hacia final del año. Venimos, digamos, de alrededor del 3.20, 3.30, y ya el último dato nos reflejó un 3.53% hacia final del año. Esto es lo que está esperando el mercado, y esto se debe principalmente a un choque en alimentos, el cual pues está bastante influenciado por el cierre de la vía entre Bogotá y Villavicencio, el cual ha afectado pues bastante el precio de los alimentos, y también pues, se ha visto algunas presiones en otro tipo de productos. Finalmente, pues, estamos esperando el dato de inflación para el mes de julio, el cual será publicado pues, el 5 de agosto. Aquí pues, las expectativas del mercado han venido incrementando precisamente por este choque de oferta que han tenido los alimentos. Se espera una inflación cercana al 0.22%, la cual llevaría la inflación 12 meses por encima del 3.70%. Entonces este dato pues, será bastante relevante para el posicionamiento pues, de los portafolios. Y pues, digamos, esto ya para concluir, estaremos bastante atentos a cómo reaccionen pues, los mercados a esta última decisión de la Fed, y pues también a cómo se comporten frente a los datos macroeconómicos locales. Los esperamos en una próxima oportunidad.